Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Refugio de Paz. Disfruta de este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Dios te bendiga. Hoy vamos camino a la Navidad, ¿verdad? Y vamos a avanzar la historia. Dijimos que eran 4,000 años antes de Cristo. Bueno, vamos a avanzarle y vamos a detenernos más o menos en el 2000 antes de Cristo. En el 2000 antes de Cristo hubo otra anunciación acerca de la Navidad o de la venida de Cristo, del ministerio de Cristo. Y se anuncia a través de Jacob, el nieto de Abraham. Usted se acuerda que Dios llama a Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac pues tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Y Jacob vivió más o menos en el 2000 antes de Cristo. Y al morir, él llama a sus hijos para bendecir a cada uno de ellos, del mayor al menor. Y entonces proféticamente por el Espíritu Santo da un anuncio de la venida de Cristo, de la venida del Mesías, de la venida del Salvador, hermanos. Y es lo que vamos a ver. Nos vamos a detener ahí en esa anunciación que se le dio a Judá, hijo de Jacob, y vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? La promesa se le fue dada a Judá. Ahora, vamos, si la Biblia va siguiendo la línea genealógica de Cristo, porque Cristo es el tema de la Biblia. Es la salvación del hombre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, hermanos. Toda la Biblia habla de Cristo. Y se va siguiendo la genealogía. Dios llama a Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Lo lógico, lo normal es que Cristo iba a descender de Rubén, porque los hijos de Jacob, el primero fue Rubén, el segundo fue Simeón, el tercero fue Leví y el cuarto fue Judá. Judá era el cuarto, hermanos. Y la bendición, la doble bendición, la promesa fluía sobre el primogénito, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, y ahora debería de ser Rubén, o por lo muy lejos Simeón, el segundo hijo. Pero Rubén fue desechado, hermanos, porque cometió pecado y se metió con una de las concubinas de su padre, y entonces perdió su primogenitura. Rubén no fue el primogénito. Entonces le seguía a Simeón. Ahora Rubén tiene un nombre muy bonito. ¿Sabe lo que significa Rubén? Rubén significa ved al hijo. Imagínense, hermanos, que Jesucristo viniera de la descendencia de Rubén, donde Rubén significa vean al hijo. Más profético no se podía. Pero Rubén falló. Y entonces sigue Simeón. Simeón significa oído o escuchado, una oración contestada. Pero Simeón y Leví, hermanos, los dos hicieron venganza contra Siquem, que se metió con su hermana Dina. Y entonces dijo Jacob: maldito sea la ferocidad de ellos, y sean dispersados entre el pueblo de Israel. No alcanzaron ni tierra, Simeón y Leví. Dios escogió a Leví para ser levitas y estaban distribuidos, y Simeón no tiene territorio. Simeón quedó disperso entre la tribu de Judá, porque eran muy poquitos. Entonces Rubén no, Simeón no, Leví no, y el que seguía era Judá. Y entonces la línea viene de Judá. Y al momento, antes de morir, Jacob llama a todos sus hijos para bendecirles.
Era bendecirle como padre, pero en un sentido más espiritual, es una bendición profética. Jacob va a ministrar proféticamente a sus 12 hijos. Qué interesante. Cuando llega con Judá, hermanos, le habla acerca de que es león en el verso 9, 49:9 de Génesis, cachorro de león y vio su presa y todo esto. Habla a Judá como león. Si usted se pregunta, hermanos, ¿por qué el león es un símbolo de Cristo? Porque la bendición de Judá, Jacob bendijo a Judá como león. Y Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Amén. Pero en el verso 10, que es donde viene el anuncio, 2000 o 1900 años antes de Cristo, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Fíjese, hermanos, lo que Jacob le está profetizando a Judá, que no va a ser quitado el cetro de Judá. El cetro es el bastón de gobierno, de rey. No le va a ser quitado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Y quién es ese Silo? Es Cristo, hermanos. Porque la palabra Silo significa enviado. Acuérdense que el Señor envió al ciego cuando le untó lodo en sus ojos, que se lavara en el estanque de Siloé, que si lo traduces significa enviado. Y lo que está diciendo Jacob a Judá es de que en ti, Judá, va a haber reyes y no va a ser quitado el reino hasta que venga Silo, hasta que venga el enviado, hasta que venga Jesucristo, hasta que venga el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Y cuando Él venga, a Él se van a congregar todas las naciones, todos los pueblos. Bueno, lo traje en la palabra de Dios para todos, una versión un poco más simple. Y dice así este texto: nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones le obedezcan. Gloria a Dios. En el anuncio de 4000 años atrás, dijo que iba a venir el Hijo de la Mujer, que iba a pisarle la cabeza al diablo. Amén. Y ya lo vimos la semana pasada. Pero ahora a Judá se le profetiza, hermanos, que nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey, ese Silo, hasta que venga el verdadero rey. Es decir, lo que está diciendo Dios es de que un día va a haber una Navidad, porque acuérdense que vamos en camino a Navidad, vamos 2000 años antes. Y en esa Navidad va a nacer Silo, o va a nacer el verdadero rey, o va a nacer el Rey de Reyes. Amén. Es lo que le está profetizando a Judá. Y a este rey, a Jesús, nosotros ya sabemos quién es, porque ya pasamos 2000 años de ello. Entonces se van a reunir, congregar todas las naciones. Este anuncio segundo que estamos viendo es el anuncio de una Navidad, que va a nacer un rey. Va a nacer un rey. Y a ese rey se le van a reunir todas las naciones. Gloria a Dios. Y hermanos, conocemos la historia, o si no, pues tenemos que estudiarla. Y sabemos que Jacob y sus 12 hijos entraron a Egipto, y en un lapso de 430 años se convirtieron en una nación, la nación del pueblo de Israel, ¿verdad? Con una población igual o mayor a 4 millones de personas aproximadamente, con un ejército superior a los 600,000. Entonces, hermanos, entran a la tierra prometida y son gobernados por 490 años por jueces, ¿verdad? Y Dios levanta jueces, 13 jueces.
que gobiernan al pueblo. Y llegamos al libro de Samuel, que es el último de los jueces, pero no está en el libro de los jueces. Y Samuel es juez, es sacerdote y es profeta. Y ni es levita, es de la tribu de Efraín, de Ramataim, de las montañas de Efraín. ¿Sí, hermanos? Y él juzga al pueblo, pero luego el pueblo le pide rey. ¿Se acuerdan ustedes? Le piden un rey y Dios les da un rey, Saúl, el cual salió malo y Dios lo desechó. Y entonces Dios dijo, yo voy a escoger un rey conforme a mi corazón. Y escoge a quién, hermanos? A David. Escoge a David, aquel chamaco que estaba cuidando las ovejas. Se me pasó a decirle el significado de Judá. Su Judá significa alabanza. Amén. Y Jesucristo es digno de ser alabado. Él es de la tribu de Judá y Él es digno de ser alabado. Amén. Para no quedar inconcluso con aquello. Y hermanos, David significa amado. Y David es puesto por rey después de mucha aflicción, mucha tribulación. Cuando ya se instituye rey en Sión, después de que reina 7 años en Hebrón, entonces toma el gobierno sobre toda la nación y traslada su reino a Jerusalén y en particular a Sión, hermanos. Entonces él tiene un deseo de construirle casa a Dios, porque no, en todo ese tiempo no se había construido templo para Dios, sino un tabernáculo y la arca estaba olvidada. Y entonces él dice, yo voy a construir una casa a Dios, pero Dios le manda a decir con el profeta Natán, ¿se acuerdan ustedes? Y le dice, mira, Dios te dice eso, tú has propuesto en tu corazón construirle un templo a Dios, pero Dios dice que no, tú no, porque tú eres un hombre de guerra, tú has sido un hombre de guerra y tú no. Pero Dios dice que tú, así como tú tuviste el deseo de construirle casa a Dios, más bien Dios te va a construir casa a ti. ¿Cómo la ve, hermanos? Cuando Dios nos devuelve las cosas. Y cuando hablamos de casa, hablamos de familia, de descendencia, ¿sí? Y entonces dice, Dios te va a edificar una casa a ti. Y tú no le vas a edificar casa. Y le da esta promesa, hermanos. Usted dirá, pastor, ¿a dónde vamos? Vamos siguiendo la línea del segundo anuncio que estamos viendo en la Navidad, de que van a ser un rey, la Navidad de un rey. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le dijo, tú no me vas a edificar casa, pero cuando te mueras y de tu descendencia me voy a levantar uno que él va a edificar casa y va a establecer un reino para siempre. Amén. Y hermanos, el siguiente rey, el sucesor fue Salomón. Y pudiéramos decir, Salomón cumplió esta palabra en parte, hermanos. En parte. En cuestiones proféticas es muy común que veamos un cumplimiento parcial y un cumplimiento cabal. Una doble y hasta una tercera cumplimiento de la profecía. Parcialmente lo cumplió Salomón, el hijo de David estableció el reino, se afirmó el reino y él construyó una casa. El problema es que el reino de Salomón no fue eterno. De hecho, al final de los días fue tan malo que el reino se dividió y nada más le quedaron 2 tribus a él, y las 10 tribus se separaron, el reino del norte, los del reino de Israel. Entonces, parcialmente lo cumplió Salomón, pero Dios estaba mirando más bien, hermanos, al descendiente de David, que del linaje de David se iba a levantar uno que iba a reinar eternamente y además iba a construir casa o el templo para Dios. Amén.
Y lo que está profetizándole el Señor a David es acerca de Jesucristo. Hermanos, de ti, David, uno de tus hijos va a establecer el reino por la eternidad. Amén, hermanos. Póngase atento, toma notas porque la próxima semana le voy a preguntar. Y continuamos, hermanos. Continuó el reino, ustedes conocen el reino, reinó David, luego Salomón, luego Roboam, y ahí nos fuimos. Pero el reino falló, hermanos, hasta cuando llegó con el tiempo de Sedequías, el último rey del linaje de David. Fallaron y fueron llevados presos cautivos a Babilonia y estuvieron allá por 70 años. Y regresaron y ya nunca Israel fue bueno. Siempre estuvo bajo el dominio de los griegos, luego de los romanos, que fue cuando llegó Cristo. El reino de la línea davídica se suspendió, pero la promesa y la profecía de que un día del linaje de David iba a nacer un rey que iba a edificar casa y que iba a reinar por siempre, por todos los siglos, y a lo que dijo Jacob, que todas las naciones se iban a congregar en él, esa profecía estaba firme, hermanos. El hombre falla, pero los planes y el propósito de Dios ahí están caminando en el reloj de Dios. Entramos en la época de los profetas, mayores, luego menores. Y los profetas hablaron de Cristo, obviamente. Y en este sentido anunciaron la Navidad del rey que fue profetizado a Judá, que fue prometido a David. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. ¿Qué quiere decir? Que él va a ser príncipe, que él es rey. Amén. Él es rey. El reino es sobre él. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son unos nombres preciosos de Jesucristo, hermanos. Él es príncipe de paz, Él es Dios fuerte, es Padre eterno, es consejero, es admirable. Y sigue diciendo el profeta, lo dilatado de su imperio, y empieza a hablar de la largura del gobierno de ese niño que van a nacer, hermanos. Lo largo o lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Habla de una extensión geográfica, hermanos. El reino de Cristo, lo que está diciendo el profeta Isaías, va a gobernar sin límite, hasta los límites de la tierra. Es decir, va a gobernar sobre todo el mundo. Y lo va a hacer con paz. Y él, ese niño, se va a sentar sobre el trono de David. Sobre el trono, sobre la promesa que le fue dada a David de un reino eterno, y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia. Y habla la calidad del reino. Él va a reinar con justicia y con juicio. Es lo que está diciendo el profeta, y confirmándolo, y habla del tiempo ahora sí, desde ahora y para siempre. Un reino, hermanos, que se va a extender por siempre, por la eternidad. El profeta, ahora tenemos una visión ya más clara acerca del anuncio de la Navidad del rey. Es de la tribu de Judá, es visto como un león, es el enviado, y según se le dijo a David, va a edificar casa y su reino no va a tener fin. Pero como ahora no lo anuncia, Isaías dice que su reino no tiene límite. Él va a gobernar sobre todas las naciones, ¿verdad? Como dijo que a él se le van a congregar todas las naciones, le van a obedecer, y va a reinar con justicia, va a reinar con paz, y va a sentarse en el trono de David. Es lo que anunció el profeta Isaías. Amén, acerca de esto. Ahora continuamos con el anuncio de los profetas, hermanos. Daniel, ¿qué vio Daniel acerca de la Navidad del rey? En el capítulo 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido. Y está hablando del reino de Cristo, hermanos. Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Además, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Daniel tiene la interpretación de una visión majestuosa, pero él concluye: Dios va a establecer un reino para siempre, y ese reino va a desmenuzar o destruir todo tipo de gobierno que haya en la tierra. Sé que parte me entiende, sé que parte no me entiende, pero al final lo va a entender todo. Así es que no se preocupe, porque usted dirá: ay, ya me estoy haciendo bolas. Pastor, sencillo, rápido. Se anunció el nacimiento de la Navidad de un rey y nació el rey, ya vámonos a comer. Pero vamos a seguir la línea de la anunciación acerca de la Navidad del rey, de la cualidad de su reino, hermanos, de la durabilidad de su reino, de la extensión de su reino, del poder de su reino y del cumplimiento de su reino. Amén. Así es que vamos adelante. Esto lo vio Daniel. Y hermanos, hay más profecías y muchas profecías que no voy a incluir otras. Pero de Daniel a Cristo, hermanos, hubo profecías, más luz, más claridad acerca de la esperanza y de la promesa que iban a ser un niño, que iban a ser de una virgen. También se profetizó que iba a ser de la tribu de Judá y que iban a ser el rey y que iba a gobernar sobre todas las naciones en justicia, en juicio, y se iba a sentar en el trono de David, etcétera. Amén. Y ahí es, hermanos, donde el pueblo de Israel se queda en espera del rey. Los israelitas estaban esperando al Mesías. La palabra Mesías significa ungido, significa igual lo mismo en Cristo en otro idioma, y significa el ungido. Esperaban al ungido, aquel cuya profecía decía: el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ungió. Esperaban al ungido, esperaban al asilo, al enviado, esperaban en la antigua versión, hermanos. Usa una palabra, pimpollo. Esperaban al pimpollo, el mejor de la especie, el hombre más perfecto, más sublime, etcétera. El pueblo estaba en espera de esa promesa. Y cuando Cristo nació, hermanos, por eso cuando Cristo nació ocurre este acontecer. En Mateo 2:2, lo vimos la semana pasada, llegaron magos de Oriente, unos personajes de Oriente, diciendo y preguntando: ¿dónde está qué? El rey de los judíos. Porque 2000 años antes se había anunciado que iba a venir Ciro y que él iba a reinar y todas las naciones le iban a obedecer. Y Dios, aquellos hombres del Oriente, de alguna manera los va guiando con una estrella, y ellos tienen la seguridad y la convicción de que allá en Israel ha nacido un rey. Un rey no nada más para el pueblo de Israel, sino mire de dónde vienen, hermanos, para todas las naciones. Ellos vienen y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el desierto y hemos venido para adorarle. Herodes el rey se turbó y todo Jerusalén con él. Y bueno, fueron guiados y encontraron a Jesús el rey. Así lo, hermanos, al prometido a David, al prometido a Judá, el profetizado por Isaías, por Zacarías. Lo encontraron y lo adoraron y le dieron ofrendas de incienso, oro y mirra. Lo honraron como un rey. Amén.
Cuando Cristo nació, hermanos, un coro celestial de ángeles adoró en el cielo, alabó y anunció que el rey que se había prometido a la casa de David, porque el ángel le dice a los pastores: tengo nuevas de gran gozo, que os ha nacido ¿en dónde? En la casa de David. Aquel que Dios le prometió a nuestro padre David que iba a nacer de él un hijo y que iba a reinar para siempre y que iba a construir casa. Os ha nacido en la casa de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será la señal, que cuando vayas lo van a encontrar envuelto en pañales. Y los pastores a medianoche dejaron las chivas encargadas y fueron a ver, y efectivamente encontraron que de la casa de David, la profecía de David de que venía un rey, se había cumplido, hermanos. Gloria a Dios. El rey vino, el rey nació conforme se anunció, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el reino sobre sus hombros, y su nombre será llamado Admirable Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Nació el rey. Pero, hermanos, hay una confusión en el pueblo, porque con todas las profecías acerca del reino, ellos esperaban un rey que tomara el control, que sacara al Imperio Romano del territorio de Israel, que ese rey, descendiente de David, hiciera una buena pelea contra el Imperio Romano, lo derrotara y que extendiera su imperio en todo el mundo, porque eso está anunciado en el profeta. Y ellos se llevaron una decepción, porque el Señor, el Rey de la Gloria, no nació en un palacio real, no nació con todos los lujos ni con todo el anuncio y la pompa que se podía hacer a un hijo real. Él nació, hermanos, en la calidad más humilde. No hubo hospital, no hubo cama siquiera. Fue allá en un establo, en un pesebre, donde nació el rey. Y Jesús creció, hermanos. No perdamos la línea de que es rey. Y Jesús, cuando empezó su ministerio, Él empezó a decir: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo empezó a predicar del reino. Y cuando se refería a los cristianos, a nosotros, dice que los hijos del reino somos todos los creyentes en Él. Hablaba de las parábolas y el reino de los cielos semejante es a un hombre. Y el reino de los cielos es semejante a una masa que la mujer puso en 3 partes y con levadura, y se leudó toda la masa. El reino de los cielos semejante es al grano de mostaza, que es pequeño pero crece. El reino de los cielos es, ¿sí o no? Y en otra parábola dice: cuando el rey venga, hallará fe en la tierra. Y el Señor anunció el reino, predicó el reino, habló del reino y anunció la venida del reino de una manera muy especial, hermanos. Y de hecho, Él les dice: el reino de los cielos no va a venir con anunciación y que digan, Él aquí no dice. El reino de los cielos ya está, y está entre ustedes, porque Él es el rey. Él era el rey prometido a Judá, el rey prometido a David, el rey anunciado por los profetas. Él es el rey. Y dice, aquí está entre ustedes. Él era el rey, hermano. Y predicó acerca del reino. Algunos, el Evangelio de Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el rey. Principio del Evangelio. Mateo 1:1. Libro de la genealogía. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham.
Jesús es hijo de David, es rey. Amén. Jesús es el rey que se le anunció a David. Y él predicó, habló, anunció, hermanos, del reino. Tenemos las parábolas del reino, tenemos todo acerca del reino. Ahora, Cristo, en su muerte, hermanos, en su nacimiento, vemos cómo los magos dijeron, ha nacido el rey de Israel y venimos a adorarlo. Y en su muerte también, porque Cristo nació como rey, vivió anunciando el reino y murió anunciándose como rey. En la entrada triunfal se cita un versículo del Antiguo Testamento que dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se anunció, dile a Sión, que tu rey viene a ti, manso, humilde, no en un carruaje, no en un gran caballo blanco, viene montado a ti sobre un asna, sobre un pollino, hijo animal de carga. Y cuando vino la entrada triunfal a Jerusalén una semana antes de morir, Cristo venía sentado, hermanos, allí en ese pollino, ¿verdad? Y no voy a decir como aquel Cristo se subió a un pollito. No, pues ¿cómo? No, pollino es, así se le dice al hijo del asna, ¿verdad? Entonces, la profecía se cumplió y la gente decía, Hosana, amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y la gente lo alababa, y los fariseos se indignaron y dijeron, oye, ¿no ves lo que esta gente está diciendo de ti, Hosana, al hijo de David? Te están diciendo que eres rey y te están alabando como rey, ¿no te indigna eso? Y el Señor le dijo, no habéis leído la escritura que dice que de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, la fortaleza para hacer callar al enemigo. Y si ellos callan, las piedras van a hablar. Jesús aceptó ser adorado como rey porque era rey, porque Él es rey. Amén. Luego, hermanos, pasaron unos días, porque esto es el domingo, y ya andamos acá jueves en la noche, lo enjuician, viernes en la mañana, lo llevan ante Pilato. Y Pilato le hace un comentario y también una pregunta. Le dice, ¿eres tú rey? ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? ¿Qué le dijo Jesús? Para esto he venido y para esto he nacido. Amén. Porque Él es el rey. Él es el rey, Él es Silo, Él es el descendiente de David. Amén. Y luego Pilato le dice, ¿no sabes que hay poder en mi mano para salvarte tu vida, dejarte en libertad o para entregarte a muerte? Y él le dijo, no, tampoco no te la creas. Hay uno que tiene más autoridad y él me ha puesto sobre ti. Pero le dijo, mira, mi reino, Jesús le dijo, mi reino, porque Jesús es rey y todo rey tiene reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es no es de aquí. En otro evangelio dice, mi reino no es de esta tierra, sino yo podía orar al Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles y no, hombre, ni el polvo de todos ustedes y el César y todos los demás. Pero mi reino no es terrenal, mi reino no es de aquí, le dijo. Amén. Y hermanos, cuando lo crucificaron, en la cruz, en la parte de arriba, era un documento legal, lo crucificaste, pero ¿por qué lo crucificaste? Si había cometido un homicidio, es que homicidio en primer grado, en segundo grado, ¿verdad? O sedición.
¿por qué lo mataste? Y el gobernador tenía que poner la causa de su muerte y pusieron sobre la cabeza su causa de muerte escrita. ¿Qué dice, hermanos? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús fue adorado como rey cuando nació y Jesús fue muerto como rey porque Él es rey. Porque para esto he nacido y para esto he venido, para anunciar la verdad. Y aquel dijo, pues ¿qué es la verdad? Se quedó confundido. Pero Cristo sí sabía, hermanos, que Él había sido enviado para ser rey y para reinar. Nació y fue adorado como rey, murió como rey y esa fue la causa de su muerte. Ahora déjeme platicarle algo que va a empezar a despejar nuestras dudas. ¿Por qué si Jesús es el rey que se anunció con los profetas, con Isaías, con Zacarías, hermanos, de un imperio, de un gobierno eterno, que iba a regir a las naciones con vara de hierro, o sea, la ley tal cual es? Y ahora estamos viendo a un Jesús que está siendo muerto, crucificado, pobre, hermanos. ¿Por qué? Los discípulos estaban también confundidos. Algunos dicen que Judas lo entregó porque decía, no, pues me decepcionó. ¿Qué tipo de rey es este? Se decepcionó. Algunos dicen. Cuando está la ascensión, le preguntan a sus discípulos, Señor, ¿qué le preguntan? Señor, Hechos 1, Señor, ¿restaurarás el reino? Los mismos discípulos le están preguntando, ¿restaurarás el reino? Porque no vemos nada. O que yo creo que tú eres rey, pero no veo nada del reino humano. Lo que pasa, hermanos, es de que aquí es donde tenemos que ver la dualidad. Cristo vino a establecer su reino y Él es rey. Y estableció su reino en la primera etapa, en un reino espiritual. Amén. Cristo es rey y Cristo tiene un reino que es la iglesia, hermanos. La iglesia es el reino de Dios. Él vino a establecer un reino que estamos distribuidos en todas las naciones. Amén. ¿Y qué se necesita para ser parte del reino de Dios? Pues simplemente recibe al rey en tu corazón y eres parte del reino y tienes los beneficios y las obligaciones del reino. Y Cristo vino a establecer ese reino, hermanos. Los discípulos no los iba a entender. El Señor no le dijo ni sí ni no. Cuando le dijeron, Señor, vas a restaurar el reino, ellos estaban pensando en el reino de Salomón, en el reino de David. Queremos un palacio grande, queremos un ejército poderoso, queremos dominar sobre todas las naciones, queremos que todas las naciones nos paguen impuestos y tributos, queremos ser cabeza de nación. Pero el Señor le dijo, no les dijo que no, ni les dijo que sí, pero Él les dijo, el tiempo y las sazones solamente están en la potestad de nuestro Dios. Pero ustedes vayan y no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu Santo y van a entender las cosas. Cristo vino a establecer un reino, hermanos, espiritual, que somos la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Amén. Y aquí estamos, hermanos, en el reino. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebidas, sino en justicia, paz y gozo, etcétera. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos, que un día todas las profecías que se dieron de Jesús como el rey, en el sentido literal, se van a cumplir. ¿Sabía usted? Un día Cristo va a gobernar sobre este mundo. Y lo va a hacer por 1000 años, porque la Biblia nos dice cuántos años. Cristo realmente va a gobernar, ya no en un sentido espiritual como es el reino de la iglesia, sino un reino real. Cristo va a gobernar sobre todas las naciones. Y las profecías de Daniel, de Isaías y de los demás profetas se van a cumplir al pie de la letra. Y usted dirá, ¿cuándo se va a cumplir el reino de Cristo sobre esta tierra? Hermanos,
después de que la iglesia sea levantada, después del rapto de la iglesia, viene un tiempo de oscuridad de 7 años sobre este mundo, sobre esta tierra. El anticristo va a gobernar por 7 años, pero al final de ese gobierno, Cristo va a venir y va a establecer su reino. Y entonces las profecías del rey y su reino se van a cumplir cabalmente, al pie de la letra. Amén. Y déjeme decirle otra buena noticia, de que usted y yo vamos a reinar con Cristo. Vamos a ser los colaboradores del reino de Cristo. Esto como que no nos entra muy bien, ¿verdad? Dice que y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y reinaremos con Cristo. Vamos a reinar, vamos a ser colaboradores del reino de Cristo en esta tierra, y se va a cumplir las profecías completas en el tiempo futuro, hermanos. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Va a llegar el momento cuando todos los reinos, todos los gobiernos, comunistas, socialistas, capitalistas, monárquicos y parlamentarios y republicanos y de todo sistema de gobierno, va a ser entregado a Jesucristo. Dice que todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él va a reinar sobre México, sobre Nuevo León y sobre Guadalupe. Dele un aplauso al Rey, hermano. Sobre Estados Unidos, sobre Rusia. Cristo va a reinar en todo el mundo. Y es lo que se está viendo ahí, la séptima trompeta. En Miqueas 4:2, hermanos, dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hablando de Cristo. Y Él juzgará entre muchos pueblos o naciones, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Aleluya. Así va a ser el reino de Cristo, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Él va a juzgar a todas las naciones, pero me gusta cuando dice: Él va a corregir a naciones poderosas. Hay naciones poderosas ahorita, las naciones árabes muy ricas, muy poderosas, la nación china por su gran poder demográfico, hermanos. India va para arriba, Estados Unidos, Rusia, Europa confederada. Pero cuando Cristo se siente a reinar aquí en la tierra, va a corregir a las naciones poderosas. Hey, Estados Unidos, esto y esto, estás mal, enderézate. Aleluya. Lo podemos imaginar, hermanos. Dice que Él va a corregir a las naciones, Él va a juzgar a los pueblos, y aunque estén muy lejos, Él va a gobernar sobre todo el mundo. En un texto antes de donde empecé a leer, dice que Sión será cabeza de los montes. Cristo va a reinar sobre esta tierra, la sede es el pueblo de Israel, la ciudad es Jerusalén, pero el asiento de su gobierno es Sión. Sión es un monte, una lomita, una montañita en Jerusalén. Y Sión será cabeza sobre todas las naciones. Y por eso dirán: venid y subamos a la casa de Jehová, y sus caminos nos enseñarán. Y en otra profecía dice que las naciones traerán sus ofrendas. Claro, porque ahí va a reinar Cristo, hermanos.
Cristo va a reinar sobre toda nación poderosa, las va a corregir. Y ahorita vamos a ver otros detalles, pero lo que comenta aquí esta profecía es que una de las primeras cosas que va a hacer Cristo cuando reine, ¿saben qué? Vamos a destruir las armas. Es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Hermanos, que amartillarán sus espadas en lugar de espadas para la guerra. Van a ser asadones, herramientas de trabajo, y sus lanzas para hoces para cegar. Toda bombita nuclear hay que deshacerla, porque ahora yo, Jesucristo, estoy reinando sobre esta tierra y no va a haber más guerra. Todos los cuernos de chivo, todo el 22, todas las granadas, todos los misiles, los antimisiles, todos los tanques de guerra, toda la tecnología utilizada para la guerra, demuélanla, se va a deshacer. Utilicen toda esa energía, toda esa tecnología y toda esa maquinaria para sembrar la tierra. Amén. Las espadas se van a deshacer y se van a convertir en asadones o instrumentos para sembrar y levantar el fruto de esta tierra. Va a ser un gobierno de paz, hermanos. Cristo va a gobernar y va a gobernar con paz. No va a haber armas, no va a haber policías armados, no va a haber ejército armado cuando Cristo gobierne, porque todo armamento y toda tecnología parecida se va a destruir y se va a canalizar para producción agrícola. Amén. Gloria a Dios. Es lo que está diciendo. Y dice otra cosa también interesante, Miqueas 4:3, que ya no va a haber pleitas entre naciones, pero la última frase, ni se ensayarán más para la guerra. Ya no va a haber servicio militar. Cristo va a reinar y el servicio militar obligado a los 18 años, obligatorio a los americanos en 2 años de su vida, se acabó el servicio militar. Nadie tiene que aprender a usar armas, porque ahora el príncipe de paz reina por los siglos de los siglos sobre esta tierra. Aleluya. Amén. Ahora podemos entender un poco mejor la profecía de David, que de tu descendiente va a salir uno que va a reinar y su reino va a ser para siempre. Gloria a Dios. Y va a edificar una casa. ¿Qué mejor casa, hermanos? Que estando Él presente allí en Jerusalén, y todas las naciones adorarán y dirán: venid y subamos a la casa de Jehová, que Él va a levantar. En Isaías 11:5, hermanos, dice: será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El gobierno de Jesucristo se va a caracterizar por un gobierno de justicia, hermanos. No va a ser un gobierno injusto. Isaías 11:6. ¿Cómo va a estar la convivencia aquí en el reino de Cristo? Dice que morará el lobo con el cordero. En el milenio, hermanos, no va a haber bravura de los animales. Usted sabe que si le pone un cordero al lobo, ¿qué hace el lobo? Se lo come. Pero en el milenio, cuando el Señor reine, no va a ser así. Va a poder estar el lobo con el cordero. Va a poder estar el leopardo con un cabrito, y el leopardo no se lo va a comer. El leopardo con un cabrito se acostarán. Puede estar un becerro y el león y una bestia doméstica y van a andar juntos. De repente vamos a ver a un león y a un becerro y a otro un cabrito, y los tres juntos. Y uno dice: oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el león no se come a estos? Porque estamos en el reino cabal de Cristo en esta tierra. Amén, hermanos. Es lo que está diciendo. Y un niño los va a pastorear. Va a pastorear al león. Leoncito, lo agarra la melena: vente para acá. Un niño. Y a la bestia, al toro, al búfalo, los pastoreará. La vaca, hermanos, y la osa pasarán
van a estar comiendo hierbita, el oso y una vaca, cuando en estos momentos el oso se comería la vaca. Sus crías se echarán juntas, el becerrito y luego de repente la cabeza del osito, del osesno, aquí en el pecho del... Qué hermoso cuadro, ¿no, hermanos? Qué hermoso cuadro del reino de Cristo. Amén. Por eso fue anunciado desde 2000 años antes de que va a haber un reino. Se va a restaurar el plan de Dios, lo que Dios quería vivir en el huerto del Edén, pero que el hombre lo entregó al diablo, hermanos, y se convirtió esto todo un desorden. Un día Cristo va a venir y va a reinar y vamos a volver a las épocas del Edén. Amén. La vaca y el oso pasarán, sus crías se echarán juntos. El león, como el buey, comerá paja. Dale, conejito león, no provecho. Yo como hierba, me hice vegetariano en el milenio. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Un bebé que todavía gatea anda metido ahí en la cueva de la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y la víbora no le va a morder. La víbora no la va a matar. ¿Por qué? Porque estamos en el cumplimiento cabal de Cristo reinando sobre esta tierra. No en el sentido espiritual como ahora, sino en el sentido completo, cabal, literal. Amén. Y es lo que los judíos no entendieron, hermanos. Ellos esperaban esto, pero hace 2000 años. Ellos no entendieron que antes del gobierno cabal venía el reino espiritual, que es tan real como el que viene, Cristo reinando sobre nuestros corazones, en la iglesia. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Jehová. Así como las aguas cubren la mar, hermanos, así va a estar el conocimiento de Dios en todas las naciones. No habrá pueblo, rancho, villa, ejido donde no llegue el conocimiento del Señor, porque estará el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, gobernando sobre esta tierra. Bendito sea el Señor. ¿Cómo la ven, hermanos? Cristo fue anunciado 2000 años antes que iba a nacer y que iba a nacer un rey. Que iba a nacer un rey. Y que ese rey iba a reinar para siempre, le dijo a David. Y iba a juntar el reino y la adoración construyendo una casa para Dios. Y el Señor lo va a hacer. Que todas las naciones le van a obedecer cuando venga Silo, cuando venga el rey, cuando venga el enviado. El rey vino, hermanos, y nació como rey, fue adorado como rey, anunció el reino, murió bajo la causa de ser rey, fue ascendido al cielo, está a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez. En la segunda venida, no en el rapto, vendrá por segunda vez a establecer su reino en este mundo. Un reino de paz, de justicia, de juicio, de equidad, de tranquilidad. Así es que celebrar la Navidad es anunciar que el Señor tenía un plan de enviarnos un rey, que ese plan está trabajando hoy, pero ese plan todavía no termina y ese plan se va a consumar en tiempos futuros. Si alguien no pertenece al reino de los cielos, hoy puede ser parte del reino de los cielos. Hoy puede ser parte del reino de los cielos. ¿Qué necesitas hacer? Abrir tu corazón y recibir al rey.
y permitir que el Rey Jesucristo gobierne sobre tu corazón y sobre tu vida. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Refugio de Paz y nuestra página de YouTube como Iglesia Refugio de Paz. Dios te bendiga.